Aguinaga Tenorio. Presente, doctor. Buenos días. Aimituma Franco. Aimituma Franco. Antón Vargas. Antón Vargas. Aranda Luncen. Presente, profesor, buenos días. Astochado Silva. Astosado Silva. Presente, doctor, buen día. Bastidas Enríquez. Presente, doctor, buenos días. Campos Echabautis. Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas Guamaní. Presente, doctor. Buenos días, Cárdenas. Cárdenas Ruiz. Está fuera del curso, claro, porque la han bloqueado. Carpio Molina. Presente, doctor, buenos días. Córdoba Ruiz. Córdoba, presente, doctor. Buenos días. Domínguez Joaquín. Presente, doctor. Buenos días. Enciso Escobar. Presente, doctor. Estopanero Guarite. Estofanero Juanite. Galván Fajardo. Presente, doctor, buenos días. Gamonal Romero. Presente, doctor, buenos días. Huarcaya Ilcañaupa. Presente, doctor. Garay Mantilla. Presente, doctor, buen día. Guayaní Náñez. Guayaní Ñáñez. Cuipa Machado. Presente, doctor. Buenos días. Yamoca Domínguez. Presente, doctor, buenos días. López Velázquez. Presente, doctor, buenos días. Manrique Iparraguirre. Presente, doctor, buenos días. Martínez Inostroza. Presente, doctor, buenos días. Méndez Altamirano. Buenos días, doctor Menéndez. More Alarcón. Presente, More. Buenos días. Munive Manrique. Presente, doctor. Buenos días. Muñoz Rengifo. Buenos días, doctor presente. Oblitas Belgaray. Buenos días, profesor, presente. Ore Surichaki. Buenos días, profesor, presente, Ore. Otero Kruger. Presente, Otero. Pérez Jordán. Presente, doctor, buenos días. Raimundes Rosas. Buenos días, doctor. Presente. Ríos Susinaba. Buenos días, doctor Río Susaníbar. Gracias, buen día. Santos Gómez. Buenos días, profesor, presente. Silva Calle. Presente, doctor, buen día. Talledo Ruidas. Ruidias. Presente, doctor, buenos días. Valdés Maldonado. Presente, doctor, buen día. Yupanqui Yanqui. Yupanqui Yanqui. Presente, doctor. Celada Borja. Buenos días, doctor. Presente.
Voy a llamar de nuevo a los que no han contestado, ¿ya? Aituma Franco. Aituma Franco. Antón Vargas. Presente, doctor. Estofanero Guarite. Presente, doctor. Buenos días. Guayaní Ñáñez. Presente, doctor. Buenos días. Aituma Franco, últimamente no está, ¿no? Ok. Vamos a empezar la clase entonces. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es fisiopatología de injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica. Los dos temas son amplios. Vamos a hablar de cada uno. Posiblemente nos pasemos un poco más del tiempo por el arduo tema que se han juntado en estos dos. Entonces voy a hablar de la fisiopatología de la injuria renal aguda y vamos a hablar también de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Entonces empezamos con la primera y acá definimos lo que es una injuria renal aguda. Es un síndrome caracterizado por un déficit repentino de la función renal. Esto se puede dar en horas, días o semanas. ¿Cuál es el pequeño detalle acá? El pequeño detalle acá es el déficit de la función. Entonces voy a tener un déficit de función. ¿Qué es la diferencia de la enfermedad renal crónica? Que en la enfermedad renal crónica, muy aparte de tener un déficit de función, aparte tiene un déficit de una estructura. Entonces, la injuria renal aguda se caracteriza por déficit de función renal, que puede ser en horas, puede ser en días o puede ser en semanas. También a diferencia de la enfermedad renal crónica que se da mayor a 3 meses. Eso es para la enfermedad renal crónica. Pero en el tema de injuria renal aguda, días o semanas, es una vía final de enfermedades con incremento de dos cosas: productos nitrogenados o disminución del flujo urinario o disminución del volumen urinario. ¿Qué significa, doctor? Que la injuria renal aguda va a tener dos cosas: aumento de azoados, en otras palabras, aumento de creatinina y aumento de urea, y va a tener disminución del flujo urinario. ¿Qué significa? El volumen urinario va a empezar a disminuir. Con estas dos características yo voy a ver si es que esto es una injuria renal aguda. Naturalmente el diagnóstico es clínico, no es estructural. Puede dejar lesión o no puede dejar lesión a nivel del parénquima renal. Entonces, para nosotros, ya de forma técnica, darle el diagnóstico de una injuria renal aguda, tenemos estos dos parámetros, ¿no? La creatinina sérica y el flujo urinario. En este caso, tenemos para diagnóstico es el incremento igual o superior a 0.3 miligramos sobre decilitros de la creatinina basal. O sea, ¿qué me quiere decir, doctor? Si yo tomo un basal, porque naturalmente para yo diagnosticar una injuria renal aguda, he tenido que tomar una creatinina de inicio. Y esa creatinina de inicio, por X motivo, me salió 1.0.
yo lo tomo a las 48 horas y me sale 1.2. ¿Qué significa? ¿Está dentro de los criterios para diagnosticar injuria renal aguda? No, porque me ha subido solo en 48 horas 1.2. Pero ¿qué pasa si me salió una creatinina de 1 y luego vengo en 48 horas una creatinina de 1.4? Ahí sí ya ingresa dentro de los criterios de la injuria renal aguda. Y como les mencioné acá, incremento superior a 0.3 miligramos sobre litro sobre la creatinina basal, o sea, necesito tener una creatinina de inicio. ¿Qué vemos acá entonces? Ahora, esto también se da en un tiempo, no es que voy a sacar la creatinina ahorita, voy a sacarla mañana, voy a sacar pasado mañana. Lo tengo que sacar en 24 horas, o sea, en 48 horas. O sea, ¿qué significa? Que ese aumento de 0.3 miligramos sobre el decilitro tiene que ser superior a 48 horas. No solo me dice eso la definición de lo que más me dice, que puede incrementarse 1.5 hasta 1.9 veces el valor normal de la creatinina o en la creatinina basal. O sea que si yo tengo 1 y me sube en el transcurso de 48 horas a 1.5 o me sube hasta 1.9, yo también lo puedo considerar una injuria renal aguda. O ya ponemos acá la diferencia. O veo yo el flujo urinario. ¿Qué significa, doctor? Que yo tengo que estar o ponerle una sonda Foley o decirle al personal de enfermería que le tome que le mida la orina en ciertas cantidades de horas. Vamos a ponerle 6 horas. Ya yo controlo la diuresis, o sea, la orina, en 6 horas. ¿Qué va a pasar? Póngase que yo en esas 6 horas tengo 600 mililitros. Si yo tengo 600 mililitros, si yo lo divido por los kilogramos de peso, ya pongamos que sea una persona de 60 kilos. Si es una persona de 60 kilos, yo tengo que dividir para sacar el flujo urinario. ¿Qué divido? Los 600 sobre 60 y me sale 100 mililitros por kilogramo de peso. Pero ahora lo tengo que dividir en las horas que yo le he medido, que es en 6. Disculpen, acá es 10 mililitros. En las matemáticas estoy mal. Entonces, si yo divido 10 entre 6, me va a salir que es 1.6. Y 1.6 no está dentro del rango porque me dice que tiene que ser menor, el flujo urinario tiene que ser menor a 0.5. ¿Pero qué significa, doctor? Si yo medí esa orina y me salió 100 mililitros en 6 horas, entonces lo volvemos a dividir, ¿no? 100 mililitros entre el kilogramo de peso, entre 60 me sale 1.6 y esto lo divido entre 6. Me sale 0.27. ¿Qué significa, doctor? Ya significa que el flujo urinario en la que yo he medido 6 horas, ¿cuánto es? Es menos de 0.5. O sea, ¿qué significa? No está orinando, no tiene diuresis. Entonces, ¿qué significa? Yo también por este método puedo diagnosticar una injuria renal aguda. O sea, ¿qué significa, doctor? Ya, este señor ha ido orinando bien. A las 48 horas le he medido el flujo urinario, ha orinado solo 100 mililitros, he sacado la fórmula para el flujo y me ha salido menos de 0.5. ¿Qué significa, doctor? Está en una injuria renal aguda. En otras palabras, esta de acá, ya sea por el método de la creatinina, que es más fácil, o ya sea por el método del flujo urinario, cualquiera de los dos me va a dar el diagnóstico de una injuria renal aguda. Los de abajo ya son estadios. Esto es diagnóstico y los demás ya son estadios. La clasificación actual es la clasificación del AKI, de la injuria renal aguda, de la cual me catalogué en AKI 1, AKI 2 y AKI 3. Y dependiendo de eso, ¿de qué va a depender la severidad del cuadro? La severidad del cuadro. En otras palabras, miren cómo acá aumenta, ya no aumenta hasta 1.9, acá aumenta desde 2 a 2.9 veces el valor de la creatinina normal.
Acá también me dice que este flujo urinario debe ser menor a 0.5, pero medido en 12 horas. Y acá ya me dice que tengo que tener 3 veces el valor de la creatinina normal o mayor, o la creatinina superior a 4, o que el paciente ya esté iniciando hemodiálisis. O también en el flujo urinario, o que sea menos de 0, menor a 0.3, ya medido en 24 horas, o que este paciente no orine nada, orine menos de 100 mililitros durante las 12 horas. Entonces, el diagnóstico es el primero que me dice el estadio 1, ¿no? Aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos sobre decilitros en el transcurso de las 48 horas, ya teniendo una creatinina basal, y un flujo urinario menor a 0.5 mililitros kilogramos por hora, que lo hago en una medición de 6 horas. Entonces, yo acá ya tengo que clasificar la enfermedad y la voy a clasificar dependiendo de la etiología o las causas de la cual me va a llevar a esta insuficiencia renal, a esta injuria renal. Entonces, si tenemos este cuadro, ya vemos que acá vemos una lesión renal aguda, llamado actualmente injuria renal aguda, y tenemos 3 tipos de características, ¿no? Que puede ser de causas prerrenal, que actualmente ocupa el 65%, o sea, la mayor parte de las patologías, que puede ser renal. Acá la han puesto intrínseca, pero ustedes también lo pueden llamar renal, que es el 30% de las causas, y también puede ser postrenal, ¿no? Que ocupa prácticamente el 5% de las patologías que me llevan a la injuria renal aguda. Naturalmente, cuando yo le voy a preguntar cuál de estos 3 es el más frecuente, naturalmente es el prerrenal. ¿Y a qué se refiere el prerrenal? El prerrenal refiere a que la causa está antes de que llegue al riñón. En otras palabras, que no le llegue sangre al riñón. ¿Qué significa? Puedo estar en una super deshidratación, una super diarrea, que esta persona no esté eliminando volumen y naturalmente le ocasione hipovolemia. Puedo tener disminución del gasto cardíaco por X motivo, me dio un infarto agudo de miocardio, mi corazón dejó de bombear bien y naturalmente la sangre no llegó hacia el riñón y ocasiona isquemia. ¿Qué va a pasar de toda otra cosa? Disminución del volumen circulante eficaz. ¿En quién? En una insuficiencia cardíaca congestiva y una insuficiencia hepática. Recordemos que tras los mecanismos, ya sea de una insuficiencia cardíaca congestiva, de la cual el corazón no está bombeando bien, entonces no está llegando volumen eficaz hacia las arterias y naturalmente va a disminuir el flujo a nivel urinario. En una insuficiencia hepática, aparte, hay otra condición en la cual el óxido nítrico comienza a elevarse y naturalmente esto va a ocasionar vasodilatación sistémica. Entonces, si se empiezan a dilatar los vasos, va a haber una hipovolemia relativa. Otro nombre conocido es la disminución del volumen circulante eficaz, y esto me va a ocasionar de que no le llegue sangre al riñón. Entonces va a ocasionar injuria renal aguda prerrenal. También tengo deficiencia de la autorregulación renal, en este caso por ¿quiénes? Por los antiinflamatorios no esteroides, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y tenemos los fármacos ARA2. Posteriormente les voy a explicar cómo hace esta autorregulación por estos fármacos, también sin olvidarnos la ciclosporina en los pacientes tuberculosos, ¿no? Posteriormente le voy a hablar de la autorregulación, pero estos tienen que ver con dilatación y contracción de los vasos aferentes y eferentes del riñón. Entonces, naturalmente, si yo tengo disregulación de estos vasos, naturalmente la sangre que llegue a mi nefrona va a ser disminuida. En otras palabras, ¿qué ocasiona todo esto? Ocasiona de que se encuentra antes del riñón, antes de que llegue al riñón. Naturalmente, hace de que cualquier patología que no le llegue al riñón no le va a llegar sangre y naturalmente va a haber una hipoperfusión renal que ocasiona isquemia y no ocasiona injuria renal aguda. Pero ¿qué pasa en este caso con la renal?
La renal tenemos ya, estamos dentro de la nefrona. Y en la nefrona tenemos glomérulos, tenemos túbulos, tenemos cistercicio, tenemos vasos. Entonces, la intrínseca o la renal se puede dañar cualquiera de estas tres estructuras, que en lo general no solo se lesiona uno de ellos, naturalmente se puede lesionar una combinación de varios, pero por temas académicos lo vamos a dividir en lesión glomerular, lesión de túbulo intersticios y lesión vascular. Naturalmente, una de las causas de una lesión glomerular son las glomerulonefritis aguda, que posteriormente le voy a explicar cuáles son, las lesiones del túbulo y del intersticio, naturalmente porque el túbulo y el intersticio prácticamente están contiguos, y eso se puede deber a isquemia, se puede deber a sepsis o infección, o se puede deber a nefrotoxinas, que posteriormente también le voy a hablar de cada uno. En nefrotoxinas tenemos las nefrotoxinas endógenas, ¿no? Exógenas, las que vienen del exterior. Los medios yodados, todos los contrastes que contienen yodo, los fármacos como los aminoglucósidos, el ciplastino, fármacos oncológicos y fármacos antifúngicos como la anfotericina C. Y las mismas sustancias que generan mi organismo y que puede ocasionar lesión renal, estamos hablando de las hemólisis, porque estamos generando hemoglobina, la radiomiolisis, estamos generando mioglobina, el mieloma múltiple, vamos a generar proteínas de cadenas ligeras y vamos a generar también los cristales intratubulares que se pueden formar ya sea por los yodos o en una enfermedad que forma cristales que ustedes ya conocen, que es la gota, ¿no? Entonces, puede haber lesión renal por nefrotoxinas y a quién daña a los túbulos y el intersticio. También puedo tener lesión vascular. Sí, doctor. ¿Cuál es la lesión vascular más frecuente? Las vasculitis, la hipertensión maligna. Y es muy importante porque la hipertensión maligna usualmente ocasiona lesión vascular y un tipo especial que es la nefroangiosclerosis, ¿no? Y que al final también esto me va a llevar a lo que es una enfermedad renal crónica. También el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica, trombocitopénica trombocítica, si no me equivoco. Y ahora usted me dice, doctor, ¿cuál es el más frecuente? Es este. Recordemos que un daño prerrenal, que significa que no está llegando corazón, no está llegando sangre al riñón. Esto va a ocasionar isquemia. Si esta isquemia o si esta enfermedad prerrenal se está permaneciendo en el tiempo, o sea que yo no hago para nada para poder restablecer de nuevo la circulación renal, va a haber más isquemia y la isquemia sostenida me va a llevar a una necrosis tubular aguda. O sea, ¿qué significa, doctor? ¿Qué me quiere decir? De que la insuficiencia renal aguda, prerrenal, si se mantiene en el tiempo y yo no hago nada para restablecer esto, va a haber una isquemia permanente del riñón, de las células tubulointersticiales, y al final me va a ocasionar una necrosis tubular aguda. Entonces, ¿cuál es una de las primeras causas de las enfermedades, de la injuria renal aguda de tipo renal? Es la isquemia por una insuficiencia renal aguda prerrenal que se ha hecho sostenida en el tiempo. También la septicemia, que es algo muy importante, ¿no? Como ya una de las segundas causas, ya que esto lo hace por un proceso inflamatorio y por células que aparecen dentro del túbulo, que poco a poco cada uno lo vamos a ir presentando. En este caso también tengo lo que es la postrenal. La postrenal significa que desde el cáliz hasta el meato urinario hay procesos que me están obstruyendo la salida de la orina, ya sea por una obstrucción del cuello vesical, ya sea por una obstrucción pélvico-ureteral, y hay dos causas más frecuentes, que uno son los cálculos renales y el otro son la hipertrofia benigna de próstata, ¿no?
Naturalmente, la hipertrofia benigna de próstata me va a traer compresión de la parte proximal de la uretra y, naturalmente, los cálculos renales que se pueden depositar en cualquier sitio, que usualmente lo hacen en el tercio distal del uretra. Entonces, hablamos ya de la primera, hablamos de la hiperazoemia prerrenal. Y antes de entrar en este cuadro de acá, vemos este glomérulo, y este glomérulo naturalmente es la arteriola aferente, de la cual llega hasta el glomérulo, y acá tengo la arteriola eferente. Si yo tengo esto de acá, acá tengo el glomérulo, tengo la cápsula de Bowman y tengo el túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasamos? ¿Qué vemos en este de acá? Acá vemos que tenemos una presión hidrostática. ¿Qué significa la presión hidrostática, doctor? Es la presión de fuerza que ha llegado hacia la arteriola aferente por el gasto cardíaco que me está generando una presión. Y esto me llega con una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante llegar con una presión acá? ¿Por qué? Porque yo necesito la filtración. Necesito que pase de lo que se encuentra, la sangre que se encuentra dentro del glomérulo. Sangre no necesito, pues me va a pasar, me va a filtrar ciertos, ciertas partes de lo que es el plasma. Entonces yo necesito una presión. Si no existe una presión positiva acá adentro, no va a pasar ninguno de estos elementos hacia la cápsula de Bowman. Pero naturalmente, si yo llego con 60 milímetros de mercurio, naturalmente va a filtrar mucho más de lo que yo no necesito filtrar, porque la arteria aferente necesita llevar ciertos productos o elementos. Entonces yo tengo presiones que bloquean esta filtración. ¿Quiénes son? La presión que se encuentra dentro de la cápsula de Bowman y la presión que se encuentra dentro del mismo glomérulo, y es la presión coloidosmótica que está generado por la albúmina. Entonces, una simple fórmula, ¿no? Presión hidrostática glomerular, de la cual tengo una presión de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, y tengo la presión oncótica, que es generado por la albúmina dentro de los vasos, y esto me va a generar una presión de 32. Naturalmente, esto está en contra de la filtración, esto está en contra de la filtración, y esto está a favor de la filtración. Una simple fórmula en la cual me dice que la presión intraglomerular es de 10 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué significa? Que esos 10 milímetros de mercurio es suficiente para que pasen en esta barrera podocitaria, pasen los elementos que deben ser filtrados. Pero ¿qué pasa en hipovolemia? ¿Qué pasa en menor gasto cardíaco, ya sea en la falla cardíaca o ya sea en la cirrosis? O que haya una mala autorregulación, ya sea por el consumo de AINES o por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a pasar? En personas con factores de riesgo, como ya personas que ya sean hipertensas, sufran de esteroesclerosis, dilipidemia, enfermedad renal crónica o edades avanzadas, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución del flujo plasmático renal y la presión hidrostática intraglomerular. O sea, ¿qué me quiere decir, doctor? La sangre no está llegando por acá. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque tengo hipovolemia, tengo una diarrea, tengo falla cardíaca, que mi corazón no está bombeando bien, tengo la cirrosis hepática, que está generando mucho óxido nítrico y está haciendo vasodilatación y no está llegando sangre al riñón, y tengo a los YECAS y a los AINES, que me está haciendo una mala regulación de las arteriolas, ya sea aferente y eferente. Pero ¿lo va a hacer en unas personas normales? No, lo van a hacer en personas que ya tienen factores de riesgo, de la cual estoy mencionando acá. Todo esto me va a traer que disminuya el flujo plasmático renal y la presión hidrostática intraglomerular. O sea, esto que era de 10 milímetros de mercurio, me lo va a bajar a 8, 2, 1, hasta una presión 0. Y naturalmente, ¿a quién va a afectar? Al filtrado glomerular.
Entonces disminuye el filtrado glomerular y naturalmente esto puede ser reversible, pero puede evolucionar a necrosis. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir, doctor? Si yo soluciono la hipovolemia, si yo soluciono el problema del gasto cardíaco, si yo soluciono, dejo de dar estos fármacos por un tiempo, puede ser reversible. Pero si yo no hago nada, dejo pasar el tiempo, esto sigue hipoperfundiéndose, esto me va a llevar a la isquemia persistente y me va a ocasionar una necrosis tubular aguda. O sea, pasa de una prerrenal hacia una renal, que es la causa más frecuente, ¿no? De la injuria renal aguda de tipo renal. Entonces, también veamos qué problema tiene el corazón y qué significa este término de síndrome hepatorrenal, que también es ya muy conocido. Recordemos que en la cirrosis hepática se generan nódulos de regeneración y esto va haciendo que los vasos portales empiecen a incrementar su presión. Entonces, yo tengo ya en este caso una hipertensión portal. Naturalmente, si tengo hipertensión portal, también me va a ocasionar ciertos problemas en el corazón y también me va a ocasionar ciertos problemas a nivel intestinal. Como doctor, esta hipertensión portal me ocasiona algo muy importante. El hígado va a empezar a generar ¿qué? Óxido nítrico. Por favor, el óxido nítrico que genera no solo lo hace para hacer la vasodilatación esplánica arterial, que es la principal función que contiene el óxido nítrico liberado por el hígado para disminuir, en cierto modo, lo que es la presión portal. Pero esto me va a traer disminución de la resistencia vascular ya a nivel sistémica. Como yo les dije anteriormente, si me dilato el vaso, voy a tener una hipovolemia relativa o una hipovolemia arterial efectiva o eficaz. ¿Qué va a pasar acá? Y esto me va a activar todos los sistemas que ustedes ya conocen, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y lo que es la hormona antidiurética. Naturalmente, acá se va a generar angiotensina 2 y esto me va a ocasionar vasoconstricción renal. Si yo tengo vasoconstricción renal, naturalmente, el riñón se va a hipoperfundir y esto me va a ocasionar una injuria renal aguda. Pero hay ciertas ocasiones en la cual esa vasodilatación esplánica, o sea, vasodilatación esplánica, me estoy refiriendo a los vasos que se encuentran dentro de los intestinos. Esto me va a traer traslocación bacteriana y una enfermedad que conocemos en los cirróticos como peritonitis bacteriana espontánea. Cuando se ocasiona esta infección, naturalmente va a haber mediadores inflamatorios y va a haber vasodilatadores. ¿Quién, doctor? El óxido nítrico. Si va a haber óxido nítrico, va a haber hipovolemia arterial efectiva, me activa de nuevo todos los sistemas y la vasoconstricción va a ser más intensa y va a ser más permanente. ¿Qué me va a ocasionar, doctor? Injuria renal aguda. Que en el términos, en un paciente cirrótico, si yo tengo ya un paciente cirrótico y ocasiona una injuria renal aguda, ya teniendo una peritonitis bacteriana espontánea o una hipertensión portal severa, esto se llama síndrome hepatorrenal. Pasemos a la siguiente. Entonces vemos lo que es la autorregulación. ¿A qué me refiero con la autorregulación renal en respuesta a los AINES, IECAS y AGA2? AINES ya los conocemos, naproxeno, ibuprofeno, todos los fenos que terminen. IECAS tenemos el enalapril, el captopril y tenemos los AGA2 que tenemos el losartán, el valsartán y todos los fármacos que terminen en A. Entonces, si vemos este glomérulo, que en este caso en su conjunto se llama nefrona, vemos una perfusión de presión de perfusión normal. ¿Qué significa esto, doctor? Ya. Hay una entrada de sangre, llega hacia el glomérulo y esta sangre se vuelve a pasar acá. Naturalmente ha pasado por medio de la filtración y ha llegado al túbulo contorneado proximal.
Esa es una presión de perfusión normal. ¿Qué pasa si por X motivo hay una disminución de la presión de perfusión? ¿Qué significa, doctor? Que por X motivo, diarrea, hipovolemia, y no le está llegando mucha cantidad de sangre al riñón. Acá va a haber una autorregulación. ¿Quiénes me autorregulan los vasos aferentes y eferentes? Las prostaglandinas y las angiotensinas y la angiotensina 2. ¿Cómo lo regula, doctor? Ya. Acá naturalmente va a haber incremento de las prostaglandinas y naturalmente las prostaglandinas son dilatadoras. En este caso estamos hablando de la prostaglandina E2 y me va a dilatar este vaso. ¿Para qué? Con el fin de que ingrese más volumen de sangre. Y naturalmente acá va a haber incremento de la angiotensina 2 porque yo necesito cerrar o hacer vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque esta sangre que viene para acá necesito que haga filtración para que llegue al túbulo contorneado proximal. Y naturalmente yo tengo que cerrar este caño para que esta sangre, que en pocas cantidades está llegando, se mantenga en un rato, ejerzan una buena presión y posteriormente puedan salir. Para eso necesito que la arteriola aferente se dilate y necesito que la arteriola eferente tenga vasoconstricción. A eso yo le llamo autorregulación. Pero ¿qué pasa si yo consumo AINES? Si yo consumo AINES, naturalmente voy a bloquear las prostaglandinas. Si yo bloqueo las prostaglandinas en un proceso de una hipovolemia, este vaso no se va a dilatar. Si encima no se dilata, no le llega ninguna cantidad de sangre. Y naturalmente acá la angiotensina 2 está elevada y esto me va a ocasionar también vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Qué pasa? Ingreso por acá, poca cantidad de sangre, prácticamente no hay nada de sangre acá y encima está cerrado esto no va a haber filtración. Entonces, tras el consumo de AINES, el principal mecanismo es que hay disminución de las prostaglandinas, no ejerce vasodilatación de la arteriola aferente y naturalmente no va a aumentar el flujo sanguíneo en la arteriola que llegue al glomérulo y naturalmente con disminución de la presión hidrostática que hace que pase el filtrado hacia el túbulo contorneado proximal. Pero veamos qué pasa con los AINES, qué pasa con los YECAS o ARA2. Si bien es cierto, no estoy tocando, ya es un deshidratado hipovolemia. Estoy haciendo, no estoy tomando AINES y naturalmente mis prostaglandinas sí funcionan. Estoy haciendo vasodilatación. ¿Por qué estoy haciendo vasodilatación? Porque mi volumen efectivo está disminuido, necesito que llegue más cantidad de sangre, pero yo estoy consumiendo YECAS o ARA2. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se va a abrir el caño. ¿Qué significa? Que todo lo que pase se va a ir de forma inmediata y no va a ejercer presión intraglomerular, que significa disminución de la filtración y no va a pasar los elementos o el plasma hacia el túbulo contorneado proximal. Entonces, en todas estas, si no hay filtración o la filtración disminuye, va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces es muy importante la autorregulación por estos fármacos. Y hay veces de personas que son hipertensas, que tienen artrosis, toman los dos y naturalmente es mucho más catastrófico y llega más rápido a la enfermedad renal aguda, puede hacerlo, como también puede llegar a la enfermedad renal crónica. Entonces, si vemos este término, hay problema, este es el gráfico de la filtración normal, él ve cómo es la autorregulación normal con vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente, y en el caso de los AINES, incrementa la resistencia de los vasos aferentes, naturalmente tiene que incrementar su resistencia porque estoy disminuyendo las prostaglandinas E2, y los YECA y ARA2 disminuyen la resistencia de la arteriola aferente, naturalmente porque estoy bloqueando la angiotensina 2. Entonces, en una injuria renal aguda tenemos muchas causas. Ya les dije que la causa más frecuente es la isquemia.
¿Por qué, doctor? Porque en una injuria renal aguda, prerrenal, estoy teniendo una hipovolemia, no lo trato y esto se hace persistente y a la larga me va a hacer una isquemia de los túbulos y del intersticio y me va a ocasionar una necrosis tubular aguda, que esto ya es una injuria renal aguda renal o intrínseca, como ustedes quieran llamar. La segunda causa es la sepsis, también tenemos las nefrotoxinas endógenas, exógenas, y todo esto puede lesionar que el glomérulo, puede lesionar los vasos, o puede lesionar los túbulos o el intersticio. Naturalmente, o lo más frecuente que se lesiona son los túbulos y el intersticio. ¿Qué me va a traer? Hiperazoemia. Ya les dije que son los azoados, la creatinina y la urea van a empezar a incrementarse, y esto va a evolucionar a una necrosis tubular aguda si esto persiste en el tiempo. En la sepsis hay hipoperfusión, inflamación, apoptosis, alteración de la perfusión regional. Muy aparte que la sepsis naturalmente me trae vasodilatación, hipovolemia relativa, también me va a traer un proceso inflamatorio a nivel de los túbulos que me va a ocasionar lesión directa de los túbulos. Entonces, si vemos acá en este gráfico, acá tenemos lesión de túbulos, quienes pueden ser necrosis tubular aguda tóxica, ya por nefrotoxinas endógenas, ya sea por nefrotoxinas enzógenas, ya sea una necrosis tubular aguda isquémica. Naturalmente, cuando yo les hable de necrosis tubular aguda isquémica, ustedes ya automáticamente van a decir es una isquemia por una injuria renal aguda prerrenal no tratada, ¿no? Que se ha mantenido en el tiempo, y por sepsis. Naturalmente esto va a lesionar los túbulos. ¿Puede haber lesión intratubular? Sí, usualmente son por las nefrotoxinas endógenas y exógenas. Puede haber lesión del intersticio, también puede haber lesión del intersticio. Naturalmente lo hace por un proceso alérgico por el tratamiento con penicilinas o tratamiento por o problemas de infecciones, ¿no? En las periodonefritis severas. ¿Quién más, doctor? ¿Quién se puede afectar? Los vasos grandes. Los vasos grandes por un émbolo que me ha tapado acá el cuadro y me va a ocasionar lesión. También, ¿quién se puede lesionar, doctor? Los vasos pequeños. ¿Quiénes son los más importantes? La glomerulonefritis, las vasculitis, síndrome urémico hemolítico y otras enfermedades más. Y algo muy importante, la hipertensión maligna. ¿Por qué es muy importante? Porque la hipertensión usualmente trae lesiones de los pequeños vasos y al final me trae nefroangiosclerosis y esto me puede llevar hacia la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué la sepsis me ocasiona una injuria renal aguda? Si nosotros vemos ya en este cuadro, tenemos que ya ha habido un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso ha hecho que las células liberen citoquinas. Estas citoquinas que se han liberado, naturalmente me va a traer algo muy importante para no explayarme mucho, y que ya lo he hablado esto en sepsis, en el shock. Aumento de óxido nítrico. Este aumento de óxido nítrico, ¿qué me va a traer? Vasodilatación. Y si me trae vasodilatación, este vaso aumenta su calibre y naturalmente me va a traer hipotensión. Si me trae hipotensión, naturalmente va a disminuir la presión arterial y me va a disminuir la presión de perfusión renal. Muy aparte de eso, estas citoquinas van a ocasionar una disfunción endotelial. Si yo tengo una disfunción endotelial, naturalmente al final, ¿qué me va a traer? Que va a haber fuga del endotelio de líquido hacia el intersticio y esto me va a ocasionar lo que es el edema. ¿Qué cosa más me va a traer, doctor? Ya me va a activar la cascada de la coagulación. Al final voy a ocasionar microtrombosis en la microvasculatura y naturalmente agregación plaquetaria. Todo esto conocido como una coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿qué nos dice acá? Disminución del filtrado glomerular por dilatación de la arteria generalizada por óxido nítrico. Naturalmente, compensación con vasoconstricción. Se va a liberar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema de las endotelinas y el sistema nervioso simpático. Daño endotelial por la septicemia. Me va a haber trombosis microvascular, coagulación intravascular diseminada, activación de las especies radicales de oxígeno, la migración y adhesión de leucocitos y daño tubular por isquemia
u obstrucción tubular por restos celulares. O sea, ¿qué significa, doctor? Que el daño que ocasiona en los túbulos la sepsis es porque no le está llegando sangre al riñón por hipoperfusión renal o vienen las células inflamatorias, ingresan al túbulo, hacen daño directo o se forman restos celulares que les voy a mencionar posteriormente. Entonces, ¿cuál es esta lesión por isquemia? ¿Por qué me dice que hay lesión por isquemia? La lesión por isquemia es muy fácil. ¿Qué pasa? No llega sangre al oxígeno, ya sea que yo sea un hipovolémico, diarrea, el volumen intravascular esté disminuido, o tengo un proceso séptico, me he liberado gran cantidad de óxido nítrico, he hecho hipotensión y naturalmente esto me ha ocasionado que no llegue sangre hacia el tejido renal. ¿Qué pasa? En el tejido renal va a haber la disminución de la cantidad de oxígeno porque no me llega sangre, naturalmente no me va a llegar oxígeno. ¿Qué va a pasar? En el túbulo, naturalmente porque se va a ocasionar una necrosis tubular aguda, ¿qué va a pasar? Una destrucción del citoesqueleto, va a haber una pérdida de la polaridad, apoptosis y necrosis, descamación de células viables y necróticas, y va a haber obstrucción tubular y fuga retrógrada. ¿Qué significa, doctor? Te lo veo acá. Si acá viene una célula inflamatoria, que en este caso es es un leucocito, ¿de dónde ha venido, doctor? Del vaso. Naturalmente esto va a liberar ciertas condiciones, ¿no? Citoquinas, enzimas, especies radicales de oxígeno. Muy aparte de eso, la disminución del oxígeno. ¿Por qué va a haber disminución del oxígeno, doctor? Naturalmente, si acá viene una célula inflamatoria, ¿qué va a ocasionar? Va a haber incremento de los mediadores vasoconstrictores, va a haber disminución de los vasodilatadores, en otras palabras, ¿qué me está hablando, doctor? Que va a haber aumento de que de las endotelinas, la angiotensina 2, el tromboxano A2, y va a haber disminución de que del óxido nítrico y las prostaglandinas C2. Si esto causa vasoconstricción, naturalmente el oxígeno no va a pasar hacia este lado. Si no pasa oxígeno, naturalmente acá los leucocitos van a empezar a liberar citoquinas. Si yo libero citoquinas, va a haber, uno, disrupción del citoesqueleto. Naturalmente, toda célula necesita oxígeno para poder seguir viviendo. Entonces, esto va a ser si el citoesqueleto se disrumpe, naturalmente estas células se van a desprender. Pérdida de la polaridad, va a haber pérdida de las microvellosidades. Las microvellosidades naturalmente me dan la polaridad de lo que es la presión intratubular. Apoptosis y necrosis, si vemos acá, las células están muriendo. Descamación de células viables o necróticas. No solo las células que se mueren se empiezan a descamar, se empiezan a descamar también las células viables. ¿Qué va a pasar? Si hay descamación, naturalmente todas las células van a ingresar al túbulo y todas estas células que se encuentren acá van a ocasionar obstrucción tubular. ¿Por qué? Por restos celulares. Fuga retrófuga, ya claro, naturalmente acá hay un líquido del filtrado. Este líquido filtrado naturalmente es una plasma, pero todo lo que puede filtrar el riñón, y esto va a hacer de que este líquido, como me está quedando espacio libre acá, no hay nadie que lo detenga, de este líquido va a pasar de forma directa hacia el vaso. ¿Hacia dónde puede pasar, doctor? También acá está en un espacio libre, va a pasar hacia el intersticio. Entonces, me va a ocasionar ¿qué? Aparte me va a ocasionar daño de la estructura de las células de endotelio y del músculo de la fibra visa de los vasos, y va a haber adhesión leucocitaria en el endotelio, obstrucción vascular, activación leucocitaria e inflamatoria. ¿Eso qué significa? Que la disminución de oxígeno, de la cual no me está llegando a este vaso, naturalmente me va a ocasionar de que mi sistema inmune actúe. ¿Cómo? Haciendo que se forme en este gráfico lo voy a ver acá. Si yo tengo isquemia en este vaso, porque este es un vaso sanguíneo, naturalmente acá va a haber isquemia, ¿qué va a pasar? Estos se van a formar los leucocitos. Estos leucocitos van a formarse a expresión de moléculas de adhesión. O sea, ¿qué significa? Si yo no llego oxígeno a estas células endoteliales del vaso, se va a generar estas moléculas de adhesión, el leucocito se va a unir
a lo que es las células endoteliales y naturalmente va a ocasionar lesión. ¿Qué lesión va a ocasionar, doctor? Inflamación de las células endoteliales, va a haber descomposición de la matriz extracelular, y esto naturalmente va a hacer que la célula también se descame, ¿no? Dentro del vaso. Y si la célula se descama dentro del vaso, naturalmente también va a haber obstrucción del vaso. ¿Qué va a pasar, doctor? Algo muy importante, también va a salir líquido del vaso. En este caso acá que tenemos sangre, pero lo que usualmente sale plasma. ¿Hacia dónde, doctor? ¿Qué se encuentra acá? El intersticio. Edema de lo que es el intersticio a nivel renal. ¿Qué va a ocasionar también, doctor? También puede haber escape. ¿Hacia dónde? Hacia los túbulos. Entonces, lo que menciona acá, activación de genes para que se expresen selectinas. Las selectinas es muy importante porque van a ayudar a que se presenten, ¿quién? Las moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que los leucocitos se unan hacia las células endoteliales. Esto va a ocasionar injuria endotelial, aumento de la producción de la endotelina, naturalmente vasoconstricción de las arterias renales, disminución del óxido nítrico que me va a causar vasoconstricción y agregación plaquetaria. Naturalmente todas mis plaquetas van a empezar a coagularse y eso me va a ocasionar obstrucción del vaso. La unión de los leucocitos activados endotelio y plaquetas agregadas causan congestión vascular de la médula renal y esto va a aumentar la permeabilidad de las uniones estrechas de las células endoteliales. O sea, ¿qué significa? Que esto va a pasar hacia el intersticio y me va a causar edema del intersticio. Sí, continuemos, pero eso tiene un tiempo. ¿Qué tiempo tiene, doctor? Ya. La evolución de la injuria renal aguda por isquemia. ¿Qué va a pasar acá? Estos son células normales, ¿no? Hay un filtrado normal, tengo buena polaridad por las microvellosidades, tengo células tubulares, células epiteliales tubulares y tengo células basales. Las células basales son muy importantes porque las células basales me van a empezar a ver posteriormente una proliferación de nuevas células. Entonces, ¿qué pasa? No le ha llegado sangre. Ha habido isquemia. Si ha habido isquemia, he tenido pérdida de células epiteliales de los túbulos. Naturalmente, ha buscado usted ver cómo se ha descamado y cómo las células están ingresando dentro del túbulo. Va a haber exfoliación y va a haber obstrucción tubular naturalmente. ¿Por qué? Porque todas estas células están obstruyendo lo que es el túbulo, el túbulo. Pero hay una fase de extensión, o sea, encima que tengo un problema de que el túbulo se está obstruyendo y me está ocasionando una lesión tubular, encima está habiendo agregación plaquetaria, está llegando los neutrófilos en el vaso sanguíneo por la hipoxia. ¿Qué va a pasar? Injuria microvascular, coagulopatías, obstrucción del vaso y también va a traer procesos inflamatorios. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser extender la enfermedad. O sea, ¿qué significa? Que si ha habido lesión y esto ha empezado a regenerarse, esto va a hacer de que la enfermedad se extienda. Ahora, va a llegar un momento de que esto va a mantener una meseta. ¿Qué significa? Que va a haber un tiempo de mantención. ¿Qué significa el tiempo de mantención o de mantenimiento? Significa acá que va a haber proliferación, va a haber migración y va a haber desdiferenciación. ¿Qué significan estos tres? De que va a empezar a proliferar las células. ¿De quién es, doctor? De las células basales. Pues esas células basales van a volver a crecer, células epiteliales, y va a empezar a recuperar la polaridad. ¿Por qué? Por la generación de las microvellosidades. Ya va a haber un tiempo de recuperación, doctor. Sí, va a haber un tiempo de recuperación. Ya cuando ya todas las microvellosidades ya están funcionando, ya puede ejercer sus funciones de reabsorción, ahí recién ya estamos en la rediferenciación y la repolarización. Entonces, esa pérdida de polaridad que se tenía naturalmente ya se va a empezar a recuperar. Entonces, tengo fases y tengo fases. Iniciación, extensión, mantenimiento y recuperación. Estas fases, desde iniciación hasta la recuperación, no debe pasar los 30 días. En 30 días debería poderse resolver este problema. Si en 30 días y con las medidas que yo he tomado no se recuperan, esas células ya no se van a volver a recuperar. En otras palabras, ¿qué me quiere decir, doctor? Que tengo 30 días yo para poderle resolver el problema, si no, va a pasar hacia una enfermedad renal crónica.
Pero, como les mencioné anteriormente, tengo injuria renal aguda por nefrotoxinas. Y por nefrotoxinas tengo varios, ¿no? Generalmente tengo toxinas endógenas, tengo toxinas exógenas, que posteriormente le voy a ir hablando de cada uno. Pero en general, ¿qué causa lo que es la isquemia por nefrotoxinas? Uno, estas nefrotoxinas me va a traer algo muy importante, inflamación. También me va a traer injuria tubular. ¿Por qué me va a traer esos dos? Porque esto me va a generar células inflamatorias y naturalmente la injuria tubular va a haber precipitación celulares y me va a formar lo que son la condensación de los restos celulares. Recordemos que en la injuria tubular las células epiteliales se van a caer dentro de la luz del intersticio y eso me va a formar formación de precipitados. Ya sean las células inflamatorias o ya sean los restos celulares que se han precipitado y esto me va a traer al final, me va a traer una obstrucción del túbulo, obstrucción tubular. Naturalmente que si hay obstrucción tubular, me va a traer el aumento de la presión intraluminal del túbulo. ¿Qué me trae esto? Varias cosas. Disminución de la tasa de filtración glomerular, oliguria, naturalmente me va a traer oliguria porque estoy obstruyendo el túbulo, y me va a traer retrofuga tubular, o sea que significa que del túbulo va a estar saliendo el contenido del túbulo hacia el vaso sanguíneo o hacia el intersticio. ¿Cuál es la consecuencia final? Que hay disminución de la tasa de filtración glomerular y si hay disminución de la tasa de filtración glomerular hay aumento de creatinina y hay aumento de injuria renal aguda por medios de contraste. El medio de contraste naturalmente se puede ocasionar por múltiples cosas, pero ¿cuál es el pequeño detalle? Es que yo quiero hacerle, por ejemplo, una tomografía a uno de mis familiares, ¿no? Pero este es mi familiar. Si fuera una persona que no tenga ninguna enfermedad, naturalmente, ese medio de contraste, una buena hidratación y no pasa nada con él. Pero ¿qué pasa si tengo ancianitos, tengo diabéticos, tengo enfermedad renal crónica o tengo pacientes deshidratados? En estos pacientes, si yo le meto el medio de contraste, en este caso el medio de contraste más usual es el yodo, ¿qué va a pasar? Que esta persona va a empezar a hacer falla renal. ¿En cuánto tiempo, doctor? Inicia a las 48 horas máximo, o sea, tiene un pico máximo de elevación de la creatinina y de la urea en 5 días y se debe resolver a los 7 días. ¿Por qué, doctor? Porque va a haber hipoxia de la médula por alteración de la microvasculatura renal y oclusión de los vasos finos, citotoxicidad tubular directa por el contraste o citotoxicidad por generación de especies radicales de oxígeno. Y naturalmente también puede haber obstrucción tubular por precipitación del medio de contraste. ¿Qué me quiere decir, doctor? ¿Qué me ocasionan los medios de contraste? Primero, a nivel de los vasos. A nivel de los vasos me va a traer hipoxia, vasoconstricción, y naturalmente no va a pasar oxígeno hacia lo que es el intersticio de la médula. Y naturalmente voy a tener hipoxia medular por oclusión de los vasos. 2. Citotoxicidad tubular directa por contraste. El yodo llega hacia el túbulo y naturalmente se pega hacia la célula epitelial tubular y naturalmente la toxicidad es directa. Muerte celular se descama y naturalmente va a pasar hacia la luz tubular. Citotoxicidad por generación de especies radicales de oxígeno. Si la especie radical de oxígeno me va a traer estrés oxidativo y esto naturalmente me va a llegar hacia la muerte del epitelio tubular y esto me va a ocasionar injuria renal aguda. Naturalmente, las células que se descaman me van a ocasionar una obstrucción tubular, aparte por los restos celulares que se están muriendo, muy aparte va a haber de que este yodo se va a precipitar dentro de la luz tubular y esto me va a ocasionar una precipitación naturalmente directa por los medios de contraste. ¿No? También hay injuria renal aguda por medicamentos. Sí, también hay injuria renal aguda por medicamentos. Y hay muchos.
fármacos, pero el que es más lesivo usualmente son los aminoglucósidos, ¿no? Que se acumulan en los túbulos y causan necrosis tubular por especies radicales de oxígeno y apoptosis. La anfotericina B, que me va a causar vasoconstricción renal, toxicidad tubular directa, activación de las especies radicales de oxígeno y apoptosis. Aciclovir se va a precipitar dentro de los túbulos y causa obstrucción tubular directa por aciclovir y otros fármacos más. ¿Cuál es el pequeño detalle? Tras yo aplicar gentamicina, amicacina, canamicina, fármacos aminoglucósidos, estos van a ingresar de diferentes formas a la célula. ¿Ya? Van a ingresar a la célula receptores, transporte, y esto me va a activar diferentes mecanismos. Uno, va a incrementar el sodio intracelular, va a aumentar el volumen y la célula se hincha y muere. Disminución de la energía. Si hay disminución de la energía, va a haber aumento de las especies radicales de oxígeno, me va a traer células inflamatorias, inflamación y muerte. ¿Va a activar el sistema de caspasas? Sí, me va a activar el sistema de caspasas. Si me activa el sistema de caspasas, al final me trae apoptosis y me trae muerte celular. O sea, ¿qué significa? Prácticamente por medicamentos. Hay múltiples vías, y ya sea que estos medicamentos sean aplicados de una forma correcta, no va a ocasionar ningún problema. Pero si yo le doy una dosis inadecuada, o si yo le doy mucho más dosis a una persona, o le doy por más días de lo necesario, me va a ocasionar muerte celular de los túbulos y me va a ocasionar necrosis tubular aguda, que naturalmente la recuperación es muy lenta. Ahora también tenemos por toxinas, como les mencioné. Ya hemos hablado de las toxinas exógenas y ahora pasaremos a hablar a lo que son las toxinas endógenas. Tenemos diferentes toxinas endógenas, ¿no? La mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico y las cadenas ligeras. Ay, doctor, ¿qué nos forman esto? Los traumatismos. En los traumatismos, cuando, por ejemplo, me pisa el carro, la pierna, naturalmente voy a tener muerte de células musculares, del miembro inferior. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar gran cantidad de mioglobina. Hemólisis, doctor, mis células, mis glóbulos rojos están empezando a hacer lisis, gran cantidad de hemoglobina. Convulsiones, doctor. Las convulsiones hacen de que las células musculares empiezan a liberar mioglobina, aumento de mioglobina. Hipertermia, ejercicio, infecciones, miopatías. Las miopatías inflamatorias me dan una gran cantidad de esto. Síndrome de lisis tumoral, va a haber incremento del ácido úrico. Cadenas ligeras, ¿quién me trae el aumento de las cadenas ligeras? El mieloma múltiple. Este tipo de enfermedades me ocasionan un tipo de partícula, de la cual esta partícula naturalmente tiene que ser excretada. ¿Hacia dónde va? Hacia los túbulos, pues. Y que va hacia los túbulos me va a ocasionar tres mecanismos: vasoconstricción intrarrenal, toxicidad directa del túbulo proximal y obstrucción tubular por precipitación. Vasoconstricción. Naturalmente, tengo un vaso y ese vaso me va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, angiotensina 2 y el vaso le va a ocasionar vasoconstricción de los túbulos. ¿Qué va a pasar acá? Toxicidad directa proximal. Naturalmente, llega la mioglobina, hace toxicidad directa y hace que las células epiteliales del túbulo muera y se caiga y ocasiona obstrucción tubular. Ya sea la obstrucción tubular por los restos celulares o ya sea la obstrucción por precipitación. Recuerde que acá está viendo la mioglobina y la mioglobina misma está empezando a hacer obstrucción. Entonces, por toxinas endógenas hay tres mecanismos: vasoconstricción intrarrenal, toxicidad directa del túbulo proximal y la obstrucción tubular por precipitación directa por la mioglobina o la hemoglobina o por los restos celulares, ya que estoy ocasionando toxicidad directa de las células. Estos se van a morir y naturalmente van a pasar a la luz del túbulo.
Y no menos importante, lo que es la injuria renal aguda, prorrenal, que prácticamente es el de menos porcentaje. ¿Qué vemos acá? Primero, que va a haber una obstrucción funcional o estructural. Que significa que se va por acá puede haber una estenosis del uréter, acá puede haber un cálculo que está empezando a caer y se enclavó en este lado y está ocasionando una obstrucción de un solo riñón. Ya, un cálculo que se cayó justo, se impactó en el trígono, obstrucción total y naturalmente va a haber flujo retrógrado, ¿no? Esto es lo que me ocasiona una obstrucción. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son los mecanismos? Uno, primero, causas, cálculos. Los cálculos renales es la causa más frecuente de lo que es la injuria renal aguda o renal. Y otro no menos importante que no lo han puesto acá, que es la hipertrofia benigna de próstata. La segunda causa más importante de lo que es una injuria renal aguda postrenal. ¿Qué va a pasar esto? Uno, aumento de la presión hidrostática retrógrada, que significa, si acá está mi hipertrofia benigna de próstata, naturalmente va a aumentar la presión acá, va a aumentar la presión dentro de los uréteres, cáliz, y al final va a haber un aumento de presión dentro del cáliz. ¿Qué va a hacer el riñón? El riñón me va a hacer hiperemia por dilatación arteriolar aferente, o sea que significa que los vasos de las arteriolas aferentes van a empezar a dilatarse y naturalmente van a intentar empujar esta obstrucción por mayor cantidad de orina que va a producir el riñón. No lo logra, luego va a ser la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tromboxano A2 y va a disminuir la cantidad de óxido nítrico. Ya, sí. Ya, si me estás activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, naturalmente va a haber vasoconstricción intrarrenal, va a haber menor perfusión glomerular, menor filtración glomerular, al final, que me trae aumento de la tasa de disminución, de la tasa de filtración glomerular, aumento de creatinina y aumento de urea. Entonces me trae una injuria renal aguda. Causas importantes, ¿no? Cálculos, hipertrofia portática, que son ahora naturalmente caminan los coágulos en la sangre en el cáncer, puede ser por una cistitis hemorrágica, por tratamiento por ciclofosfamida, ¿no? Que también son importantes. Pero ya se ha hecho estudios naturalmente y no solo es la obstrucción que ocasiona este detalle. Como les mencioné antes, es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de la angiotensina 2, porque es la vía final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto me va a traer el factor transformante de crecimiento beta y me va a haber liberación de mediadores inflamatorios. Finalmente, solo se pensaba que era retrógrado, no, también hay liberación de diferentes factores. Entonces, naturalmente, si yo tengo una obstrucción del tracto urinario, voy a liberar angiotensina 2. Al final, los mecanismos de la angiotensina 2 me va a traer que voy a liberar el factor transformante de crecimiento beta. Y esto a la larga me va a traer fibroblastos. Estos fibroblastos van a proliferar y naturalmente me va a traer fibrosis. Y esto puede llegar en algún momento a la enfermedad renal crónica. Hasta ahí solo hemos terminado en hablar lo que es una enfermedad renal aguda. Ahora vamos a empezar un tema un poco más largo, que es lo que es la enfermedad renal crónica. En algún momento les voy a cortar para poder marcar mi salida porque vamos a seguir todavía hablando un poco más de estos temas. Entonces, en una enfermedad renal aguda, les mencioné que era una pérdida de la función. En este caso, vamos a tener no pérdida de la función, vamos a tener pérdida estructural. En este caso, alteración de la estructura del riñón. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Por 3 meses. ¿No? En este caso, ¿qué voy a tener?
alteraciones en el sedimento, voy a pedir un examen de orina y en el examen de orina voy a encontrar que está perdiendo leucocitos, está perdiendo sangre, está perdiendo proteinuria, o sea, está perdiendo albúmina, o está perdiendo cilindros, restos celulares naturalmente que se cristalizan dentro del túbulo y se van a formar cilindros de restos celulares. Puedo sacarle una imagen, le saco una ecografía. ¿Qué encuentro? Poliquistosis renal, puedo encontrar hidroureteronefrosis por una uropatía obstructiva, o puedo encontrar, le hago una biopsia que usualmente no se hace y le puedo encontrar alguna patología como glomeruloesclerosis. Entonces, glomeruloesclerosis. Pero doctor, ya. Tú viniste ese primer mes, doctor, en mi orina ha salido bastante proteinuria. Ya vienes al segundo mes. En el segundo mes le he sacado de nuevo la prueba. Tengo proteinuria más y encima ha aumentado. Viene el tercer mes, le pido de nuevo un examen de orina. Ahí ya tengo proteinuria encima mucho más elevado que el anterior. Ya lo tengo en los 3 meses. En ese rato ya yo puedo pedirle al doctor, señor, usted tiene una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, o sea, el daño estructural que se manifestó por una proteinuria, naturalmente para que se haya proteínas dentro de la orina, naturalmente tiene que haber lesión podocitaria, lesión de podocitos. Entonces, si yo encuentro proteinuria, ¿y por qué remarco la proteinuria? Porque la proteinuria es el marcador de la enfermedad renal crónica por excelencia. Puede ser los leucocitos, la sangre, puede ser los cilindros sistemáticos que pueden ser, pero la proteinuria es el marcador por excelencia de daño estructural renal. Muy importante remarcarlo porque no puede ser pregunta de examen. Entonces, pero les mencioné también de que si la injuria renal aguda solo era daño de la función y la enfermedad renal crónica era daño estructural, también puede haber daño funcional. ¿Cuál puede ser este daño funcional? Naturalmente, disminución de la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de filtración glomerular, para yo considerarlo enfermedad renal crónica, tiene que ser menos de 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados. O sea, ¿qué significa? Que yo necesito sacarle la superficie corporal del paciente. Y esta tasa de filtración glomerular que posteriormente les voy a hablar, sale de unas fórmulas. Y también las fórmulas también las voy a mencionar posteriormente. Entonces, si esta tasa de filtración glomerular está por menos de 60 en el transcurso de 3 meses, o sea, ¿qué significa, doctor? Vino el primer mes, ya, se sacó urea, creatinina, todo lo que necesita para sacar la tasa de filtración glomerular y salió 58. Ya, vino al segundo mes, sacó 50. Vino al tercer mes, ya está en 45, doctor. Si en 3 meses le encuentro la tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, naturalmente esto ya lo puedo catalogar. Esto es una enfermedad renal crónica. ¿Qué tiene que ver la definición acá? Y si se dan cuenta, los dos son por 3 meses. Una injuria renal aguda, naturalmente, tras yo darle el tratamiento, me tiene que salir máximo en el transcurso de 30 días. O en una injuria renal aguda prerrenal, máximo en el transcurso de 48 horas. En cambio, en una enfermedad renal crónica, esto ya lo debo tener por más tiempo. En este caso estamos hablando ya de meses. Y naturalmente tiene que haber daño estructural o puede haber daño funcional. El daño funcional lo verifico por la tasa de filtración glomerular y el daño estructural lo puedo ver ya sea en un examen de orina, ya sea en una imagen o ya sea en una biopsia renal. Y naturalmente en un daño estructural como marcador de excelencia tenemos lo que es la proteína.
Entrando a este cuadro, algo rápido, porque realmente es largo, tenemos enfermedades que ocasionan daño renal crónico. ¿Cuáles son? Los más importantes, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el lupus eritematoso sistémico. Cualquiera de estas enfermedades, o las glomerulonefritis, hay múltiples enfermedades que me pueden ocasionar enfermedad renal crónica. ¿Qué va a pasar? Necesito primero el daño. ¿Qué significa? Por ejemplo, agarremos el lupus, necesito que haya complejos inmunitarios. Acá simplemente han tomado solo por expectativa nada más el lupus. O también puede ser nefrotoxinas, ¿no? ¿Qué pasa? Tras ese insulto, o sea, ese insulto primario, o tras ese daño primario, se va a activar algo muy importante, un incremento de la actividad renal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro amiguito sistema renina-angiotensina-aldosterona que ya conocemos hace tiempo. ¿Qué va a pasar? Este daño, este daño inmunitario o cualquier daño por diabetes, por hipertensión, ¿qué va a pasar? Va a pasar muerte de nefronas. ¿Qué significa? Que las nefronas van a empezar a morirse. Van a hacer glomerulosclerosis. ¿Qué significa? Que el glomérulo va a empezar a llenarse de matriz o en el mesangio o en el mismo glomérulo. Entonces, si va a empezar a morir estas células, va a incrementar la actividad de renina y esto va a generar al final angiotensina 2. Si va a generar angiotensina 2, ya ustedes sabrán que va a empezar la cascada de muerte celular y van a empezar a morir nefronas. ¿Qué va a pasar? Se activa este sistema renina-angiotensina. ¿Para qué? Para que esas nefronas que han quedado vivas hagan que se cumpla la función de adaptación y que pueda haber hiperfiltración e hipertrofia. Algo muy importante. Si hay lesión al menos de una nefrona, se va a morir la del costado, se va a morir la del costado, se va a morir la del costado. Y las que están vivas van a cumplir su función de esta, pues. En este caso, si se están muriendo estas células, se muere esta, se muere esta, se muere esta. Esta de acá tiene que cumplir su función. Es como un trabajo pesado de la cual requiere bastantes personas. A dos lo despiden, esas otras dos personas tienen que cargarse más el trabajo. Entonces acá aparece de que esto empieza a hiperfiltrar, que significa que debe tener más filtración porque el organismo tiene que adaptarse. Y naturalmente esta nefrona va a empezar a crecer. Y eso se llama hipertrofia. La célula crece y hiperfiltra. Esto es lo que se llama adaptación a corto plazo. ¿De qué? De las nefronas que han quedado vivas. ¿Por qué se han muerto, doctor? Por el insulto primario o el episodio índice. Esto ha generado ¿qué? Un incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de angiotensina 2 y ha empezado la adaptación para que haya una hiperfiltración y una hipertrofia. Pero ¿esto qué va a traer? Naturalmente, acá se van a seguir muriendo más células y va a incrementarse más el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué me va a traer más angiotensina 2? ¿Qué me va a traer al final? Que este sistema ya no se adapta. Y al final, ¿qué me va a traer? Que hay aumento de presión dentro del glomérulo y hay mayor flujo dentro del glomérulo. ¿Qué significa al final, doctor? Que estas células también van a terminar por morir. Entonces, esto me va a causar daño de la estructura del glomérulo, me va a ocasionar disfunción de podocitos, que es la barrera de filtración, y me va a traer alteración de la barrera de filtración también. ¿Qué me va a traer? Esclerosis de las nefronas restantes con disminución de la masa renal funcionante y naturalmente va a haber disminución progresiva de la función renal. En resumen, prácticamente de este cuadro es de que tras un insulto primario
se empieza a depositar inmunocomplejos, la lesión por diabetes, la lesión por hipertensión, voy a tener incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a generar angiotensina 2 y esta angiotensina 2 naturalmente va a traer que algunas células hagan glomerulosclerosis y hagan y empiece la muerte celular, naturalmente. Si hay muerte celular, me va a quedar pocas nefronas y estas pocas nefronas van a hacer la actividad que hacían las demás. Entonces se va a cargar con más trabajo. ¿Qué va a ser? Una adaptación a corto plazo. ¿Cómo? Con hiperplasia e hipertrofia. Pero naturalmente, esta muerte celular, las células se siguen muriendo y naturalmente se va a incrementar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, mucho menos células trabajando, va a haber mucho aumento de presión dentro de las células, va a haber mucho flujo dentro de las nefronas restantes que al final se van a terminar muriendo. Y esto ya naturalmente a mucha muerte celular va a ocasionar daño de la estructura glomerular, se rompe la barrera y naturalmente vienen las células como lo que son las células de la matriz, los fibroblastos, y me van a ocasionar esclerosis de las nefronas. Y conforme se van muriendo más células, naturalmente la masa renal va a seguir disminuyendo y esto me va a traer una disminución progresiva de la función renal. En otras palabras, disminución de la tasa de filtración glomerular. Chicos, como todavía faltan bastantes diapositivas, un ratito voy a marcar mi salida y posteriormente voy a continuar con la clase. Deme 2 minutos. Bueno, continuemos donde lo dejamos. Ya entendido este cuadro, vemos acá ya la hiperfiltración y vemos la hipertrofia compensatoria de las nefronas por reducción de las nefronas. Como le mencioné anteriormente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona naturalmente provocó, bueno, ya sea tras el episodio índice, provocó de que las células empezaron a empezar a morirse y naturalmente empezó a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en particular la angiotensina 2 también que va a ayudar hacia el proceso de la muerte celular. Entonces, naturalmente, estas células, si ven acá, van a empezar a morirse y se va a llenar de matriz. Ya, ese se llama la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque está fuera de las células, en este caso en el mesangio. Entonces, naturalmente, las que se van a hiperfiltrar van a ser esto. Y si se han dado cuenta, miren cómo está el glomérulo acá. Y acá miren cómo el glomérulo empieza a aumentar de tamaño. Y eso que se llama cuando el glomérulo aumenta de tamaño, naturalmente hay hipertrofia. Y también puede haber hipertrofia de las arterias, naturalmente, porque las arterias pasan por acá. Y naturalmente esto ocasiona de que haya hiperfiltración. Crecimiento de la luz de los capilares, las adherencias focales y la esclerosis glomerular. ¿Qué va a pasar al final? Va a pasar al final que estas células glomerulares al final van a terminar como esta. Va a empezar a dañarse y va a empezar a formarse matriz en el mesangio. ¿Qué significa? Que si ya tengo un insulto, si ya estoy generando, mi sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue funcionando, naturalmente al final se van a terminar por morir esta, por morir esta, por morir esta, y naturalmente todo el sistema va a fallecer. Y va a haber el aumento progresivo de lo que es la enfermedad renal crónica. Y vemos en este cuadro
tenemos que hay disminución de la funcional en el riñón de las nefronas, o sea, están muriendo las nefronas. Tengo disminución de mi reserva renal, o sea, la masa renal está reduciendo. Hay aumento de flujo sanguíneo a los glomérulos funcionantes restantes, o sea, las viables van a aumentar su presión hidrostática y naturalmente esto me va a traer hiperfiltración. Cuando hablo de enfermedad crónica ya estamos hablando ya de daño estructural e hiperfiltración. Eso ya tengan estos conceptos que se está remarcando naturalmente, es porque el daño comienza ahí. Naturalmente, porque hay hiperfiltración. ¿Por qué? Porque hay lesión de los podocitos. ¿Por qué? Por glomeruloesclerosis. Recordemos de que la angiotensina 2 es lesivo. Desde que en principio de todas las clases que le he dictado, la angiotensina 2 me ayuda hacia un mecanismo de inicio compensatorio, pero al final la angiotensina 2 es lesivo para el riñón. Me va a traer al factor transformante beta y me va a formar esclerosis del mesangio y esto me va a alterar la estructura de los podocitos y al final me va a traer hiperfiltración. Pero no solo eso. ¿Qué pasa? Esta hiperfiltración me va a traer de que haya fuga de albúmina glomerular y otras proteínas. Las albúminas no debería pasar. ¿Por qué? Porque están los podocitos ahí evitando que pasen hacia la cápsula de Bowman y posteriormente al túbulo contorneado proximal. Pero se lesionó el podocito y naturalmente está pasando la albúmina. Si empieza a pasar la albúmina, el túbulo contorneado proximal va a intentar reabsorberlo. Al reabsorber la albúmina, naturalmente me va a ocasionar una lesión tubular del túbulo contorneado proximal. ¿Qué va a traer? Va a traer las citoquinas fibróticas, me va a traer una inflamación intersticial, los capilares van a disminuir y entonces va a haber disminución de la presión glomerular. Y esto naturalmente me va a traer isquemia del túbulo y voy a seguir lesionando más el túbulo. Entonces el daño en esto es progresivo. Muy importante de que la angiotensina 2 me haya ocasionado glomerulosclerosis, me ha llegado a la hiperfiltración, se pasa la albúmina por los podocitos, llega al túbulo contorneado proximal. Hay lesión directa por la albúmina en el túbulo contorneado proximal, pero también me puede ocasionar que haya disminución de la presión glomerular y esto al final me va a traer la pérdida de las demás nefronas por lesión tubular. Esto es prácticamente lo mismo tras una enfermedad primaria o una injuria renal crónica. Se van a reducir la cantidad de nefronas, eso es muy importante, lo estoy repitiendo a cada momento. Va a haber una mala adaptación, o sea, va a haber mucho más incremento de la presión intraglomerular, naturalmente por mala, y va a haber hipertrofia del glomérulo. ¿Esto que me va a activar? El sistema renina, angiotensina, aldosterona y va a haber hipertensión sistémica, naturalmente porque se está generando angiotensina 2. ¿Qué va a pasar? Voy a tener mecanismos hemodinámicos y voy a tener mecanismos no hemodinámicos. ¿Cuáles son los mecanismos hemodinámicos? De todo lo que ya conocemos de siempre. Me va a traer vasoconstricción, porque recuerden que estoy generando angiotensina 2, vasoconstricción, retención de sodio y agua por la aldosterona y vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, todos estos mecanismos se van a activar dentro del sistema renal. ¿Qué me va a traer al final? Hipertensión glomerular y me va a traer hiperfiltración. Y naturalmente, ¿qué me va a traer? Ya. Hiperplasia del mesangio y de las células endoteliales y también me va a incrementar la matriz de la matriz extracelular. Y va a haber incremento de la permeabilidad glomerular naturalmente por lesión de las células podocitarias que se encuentran a nivel glomerular. Y esto que me va a traer algo muy importante, proteinuria. Recuerden lo que les mencioné anteriormente, la albúmina que se escapa por el filtrado glomerular, esto va a llegar a perderse por la orina y yo lo voy a ver en un examen de orina, llamado proteinuria. Posteriormente va a haber cambios no hemodinámicos, sí, va a haber células inflamatorias, va por la angiotensina 2, va a traer el factor transformante de crecimiento beta. Esto me va a incrementar el estrés oxidativo y me va a traer a los fibroblastos.
Si ya vienen los fibroblastos, ya ustedes ya deben saber que hay depósito de material de matriz entre en el mesangio o en el mismo glomérulo, y esto me va a lesionar también la barrera podocitaria y también me va a traer proteinuria, pero también me va a traer algo muy importante, la fibrosis túbulo intersticial, y me va a traer la fibrosis o esclerosis de los glomérulos porque se deposita, ¿dónde? Tanto en los glomérulos como en el espacio túbulo intersticial. Y al final, ¿qué me va a traer? La reducción de la tasa de la filtración glomerular, disminución de tasa de filtración glomerular, y esto al final va a ser una progresión de la enfermedad. Si bien es cierto, si vemos este cuadro de anatomía patológica, esta es una nefrona, y estos son gran cantidades de vasos, este es un aspecto normal, miren cómo se han muerto las demás, y al final me está quedando una nefrona, y la mayoría de los túbulos prácticamente han muerto. ¿Qué ha pasado acá? Simplemente que tengo una injuria glomerular, que al final me ha traído una glomeruloesclerosis. También tengo que el túbulo, las células tubulares sufren hipoxia, sufren inflamación, sufren estrés oxidativo, y al final va a haber pérdida de las células tubulares, y esto naturalmente que me va a traer que haya, que vengan los fibroblastos, y esto naturalmente me va a traer la matriz extracelular, me va a traer fibrosis, y me va a traer fibrosis de quién? Fibrosis del túbulo y fibrosis del glomérulo. En el glomérulo causa glomerulosclerosis y en el túbulo me causa lo que es la fibrosis tubulointersticial, y al final va a ver que la enfermedad renal crónica va a empezar a progresar. O sea, ¿qué significa? En el tiempo va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Pero ¿por qué sucede esto? Naturalmente, por el aumento del flujo sanguíneo renal. ¿Qué significa? Naturalmente, si mi riñón empieza a hiperfiltrar, naturalmente, si empieza a hiperfiltrar, necesita que el riñón le llegue más cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque se está hiperfiltrando más. Y yo necesito más volumen que le llegue, y esto naturalmente aumenta la hiperfiltración y naturalmente incrementa el traspaso de la albúmina del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, llega al túbulo contorneado proximal y naturalmente ahí va a empezar la lesión tubular. Muy importante acá, se aumenta o la inducción del factor de crecimiento transformante beta. También va a haber incremento de las transportadoras de glucosa, aumento de la actividad nerviosa central, o sea, nerviosa simpática renal, aumento de renina, y de aumento de renina me trae la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la activación de la vía de señalización del blanco de la rifampicina en los mamíferos. Son cambios moleculares, pero lo que quiero que se centren es en esto. Va a haber aumento o inducción del factor de crecimiento transformante beta. Al final, ¿esto qué me va a traer? Fibroblastos, me van a traer a estos hijos, fibroblastos, y estos fibroblastos van a generar colágeno. De colágeno se va a depositar en la matriz extracelular, en este caso en el mesangio o en el mismo glomérulo, y me va a ocasionar dos cosas: glomeruloesclerosis, y me va a ocasionar fibrosis túbulo intersticial. Pero la enfermedad renal crónica yo la necesito clasificar. ¿Cómo la clasifico? Dependiendo de la tasa de filtración glomerular. La clasifico en estadio 1, estadio 2, estadio 3A, estadio 3B, estadio 4, estadio 5. ¿De qué depende estos estadios, doctor? Depende de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Naturalmente la voy a sacar por medio de unas fórmulas. Ahora,
La tasa de filtración glomerular naturalmente es por encima de 90, estamos hablando de en estadio 1, o sea, ¿qué significa? Esta tasa de filtración glomerular puede estar normal, pero acá hay cambios en la estructura. Acá puede haber pérdida de albúmina en un examen de orina. Pero mi tasa de filtración glomerular está dentro de normal por encima de 90. Ok. Si yo tengo una tasa de filtración glomerular entre 89 y 60, estoy en estadio 2. Si está entre 59 y 45, estadio 3A. Si está entre 44 y 30, estadio 3B. 29-15, estadio 4 y la fase terminal de la enfermedad es cuando la tasa de la filtración glomerular está por debajo de 15. Últimamente se han agregado a las guías lo que son, aparte de lo que es disminución de la tasa de filtración glomerular, tengo que ver qué tanto de proteínas se está eliminando por la orina y eso lo puedo medir en solo un examen de orina y por medio de unas fórmulas matemáticas también me va a salir qué cantidad de proteínas se está eliminando en ese sedimento urinario. En este caso, si yo tengo menor a 30 miligramos o gramos de pérdida de albúmina en la orina, o si lo tengo entre 30 y 300, o lo tengo mayor de 300. Y lo voy a clasificar en A1, en A2 y en A3. ¿Por qué se hizo esa clasificación? ¿Por qué? Porque es la actividad que yo tengo que realizar en ese tipo de pacientes. Naturalmente, un paciente que ya esté en insuficiencia renal grave o ya sea en una disminución grave de la tasa de filtración glomerular o en una insuficiencia renal y encima aunado a que hay aumento elevado de las proteínas o de la proteinuria en orina, esto va a hacer de que este paciente esté yendo ya a la terapia de reemplazo renal, o sea que significa que ya va a llegar a la hemodiálisis. Esto de acá significa que el paciente todavía puede ser visto por su centro de salud, no tiene no tiene mucha enfermedad, pero cuando ya llega al estadio 3 y ya tiene ya un rango de proteínas que están en esto ya lo debe ver un especialista. En este caso ya lo debe ver el nefrólogo. ¿Por qué lo debe ver el nefrólogo? Porque este paciente ya tienen que prepararlo, porque ya tiene que entrar este paciente a un procedimiento que se llama terapia de reemplazo renal, en este caso hemodiálisis. ¿Tengo causas? Sí, tengo causas. Las dos más frecuentes que prácticamente ocupa el 70% de la enfermedad renal crónica es la hipertensión y la diabetes. Tengo enfermedades inmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, el envejecimiento, los ascendientes africanos, en este caso los negritos, van a tener mucho más enfermedad crónica, antecedentes familiares de nefropatía, episodios previos de injuria renal aguda, en este caso los casos severos de injuria renal aguda, proteinuria por algún tipo de enfermedad, puede ser un síndrome nefrótico y anomalías estructurales de las vías urinarias que me ocasionen una injuria renal aguda prorrenal que se mantiene en el tiempo o es permanente. Pero tengo factores de riesgo. Estas son causas y tengo factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Muy aparte que la hipertensión puede ser causa, puede ser también factor de riesgo. La ancianidad, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y los fumadores. Factores de riesgo no tradicionales, la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la hiperactividad del sistema nervioso simpático, factores trombogénicos, hiperhomocisteinemia, y lo que son factores relativos, ¿no? Como son la uremia, que los casos, en este caso esto no lo vamos a tomar mucho en cuenta, pero esto sí, más que todos los tradicionales. Los no tradicionales no son muy frecuentes, ¿no? Causas principales de la enfermedad renal crónica. Si ven en este pastelito, la diabetes mellitus como la hipertensión arterial prácticamente ocupa entre estos dos el 70% de las causas de la enfermedad renal crónica. O sea, ¿qué significa, doctor? Tengo un montón de diabéticos y tengo un montón de hipertensos en el Perú. Si yo a estos pacientes diabéticos y a estos pacientes hipertensos les controlo la enfermedad, esta tasa, la prevalencia de la enfermedad renal crónica va a disminuir brutalmente.
pero estamos en el Perú y naturalmente el paciente no se cuida. Aún así, las recomendaciones que tú le des, no cuida su diabetes, no cuida su hipertensión, al final llegan a lo que es la enfermedad renal crónica. Tenemos otras enfermedades, sí, menos frecuentes, las enfermedades glomerulares como la glomerulonefritis, la diabetes mellitus tipo 2, la poliquistosis renales, las nefritis intersticiales y también los tumores que me pueden ocasionar. Pero las causas más frecuentes ya prácticamente se sientan en estos dos, ¿no? Hipertensión y diabetes. Pero ya estudios nuevos ya han mencionado que la proteinuria impacta en la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo? Si yo les he marcado desde el inicio cómo en la enfermedad renal crónica, cómo la proteinuria me lleva a la enfermedad renal crónica, naturalmente como un marcador de enfermedad renal crónica, acá nosotros vemos. Tenemos que hipertensión glomerular, que me ha traído naturalmente porque ha empezado a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto me va a traer hiperfiltrado y el hiperfiltrado me va a traer proteinuria. O sea, se va a escapar la albúmina hacia la cápsula de Bowman y va a ir hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Qué va a pasar? Va a haber un infiltrado intersticial de células mononucleares por la proteinuria. O sea que esta proteinuria naturalmente me está trayendo células inflamatorias. Si me trae células inflamatorias, naturalmente se va a empezar a liberar citoquinas y quimiosinas. ¿Qué van a pasar acá? Se va a activar el linfocito T nefrogénico. ¿Y esto qué va a traerme? Ya me va a hacer la transición de mesenquimatosa de células epiteliales a fibroblastos. Esto es muy importante. Me va a pasar las células mesenquimatosas, lo va a transformar hacia fibroblasto. ¿Por qué? Porque se va a inducir el factor de crecimiento transformante beta. Lo va a transformar a qué? A fibroblastos. Al final, ¿qué me trae fibroblastos? Producción de colágeno. Si tengo producción de colágeno, ¿qué me va a traer? Glomérulo, esclerosis y fibrosis túbulo intersticial. Progresión de la enfermedad renal crónica. Yo necesito estimar la tasa de filtración glomerular y naturalmente, como mencioné anteriormente en la otra clase, cuando yo era interno, lo sacaba bajo esta fórmula. Ella es antigua y lo sacábamos a papel y lápiz, pero naturalmente ya ha ido avanzando los tiempos y se ha generado muchas nuevas, mejores fórmulas y naturalmente la que tenemos en vigencia y es actual es la CDK-EPI, ¿no? De la creatinina. Naturalmente es una fórmula muy compleja que lo tenemos que sacar por medios virtuales, naturalmente en una aplicación de un celular. Entonces, las que están vigentes actualmente son estas dos, ¿no? La ecuación incluida en la modificación en la dieta de la enfermedad renal crónica que se dio en un estudio y tenemos la ecuación de la enfermedad renal crónica. Y esta es una ecuación, naturalmente, que solo ponemos raza, ponemos edad, ponemos creatinina y un factor más. Entonces, nos da la tasa de filtración glomerular. Actualmente, ¿cuál es utilizado doctor? La ecuación de la CDK-EPI, enfermedad renal crónica. Datos muy importantes. ¿Por qué la nefropatía diabética me ocasiona una enfermedad renal crónica? Recordemos que estos pacientes con diabetes mellitus tienen hiperglicemia. Esta hiperglicemia al final me va a traer la formación de angiotensina 2 y me va a traer también la expresión de radicales libres y me va a traer esto de acá, que son los productos de la glucosilación. O sea, ¿qué significa? Producto de la transformación en las polioles. O sea, ¿qué significa? De que la hiperglicemia me ocasiona dos cosas. Angiotensina 2, productos de la glucosilación y me va a traer expresión de reductasas de oxígeno, o sea, de radicales de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Esto van a ir a la célula. La célula va a activar proteinquinasas y esto al final me va a traer la producción del factor de crecimiento transformante beta y al final la célula va a empezar a morir.
Ok, hasta ahí estamos bien. Pero también, tras la apoptosis de la célula, me va a traer células inflamatorias. Estas células inflamatorias naturalmente van a empezar a formar interleuquinas y esto también me va a traer dos cosas. Factor de crecimiento transformante beta y me va a dar el factor de crecimiento de tejido conectivo. Aparte, también se va a formar el factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, todos estos al final que me va a traer fibroblastos, activación de fibroblastos y voy a tener tres cosas. Lesión de podocitos, proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular. La hipertensión también me ocasionan ese tipo de problema. ¿Cuál es? La angiotensina 2, que usualmente está elevado en los pacientes con hipertensión arterial. La misma angiotensina me va a traer proteinuria. Va a haber mayor infiltración y actividad de las células inflamatorias. Esto me va a traer aumento de citoquinas. La misma angiotensina me va a traer aumento de la presión intraglomerular. Esto me va a traer que haya células expuestas hacia el mesangio y hacia las células endoteliales, se estresan y esto al final me va a traer el aumento del factor de transformación de crecimiento beta. Y va a haber el depósito de la matriz extracelular y naturalmente la angiotensina 2, como ustedes ya saben, trae aldosterona. La aldosterona por sí sola al final me va a traer fibrosis, pero va a haber acá de que empieza a acumularse la matriz extracelular. Va a tener daño de los glomérulos, va a tener inflamación, acumulación y al final me va a traer fibrosis, túbulo intersticial y glomerulosclerosis. Lo que necesito que ustedes comprendan al final, que la vía final que me va a llevar a todo esto es proteinuria y aumento del factor de crecimiento transformante beta. Estos dos son importantes. ¿Por qué? Porque esto al final me va a llevar a estas dos cosas, ¿no? Esclerosis glomerular y fibrosis túbulo intersticial. Entonces, pero también tenemos las glomerulopatías. He hablado de las más frecuentes, pero ahora vamos a hablar por cómo las glomerulopatías ocasionan lesiones a nivel renal. Naturalmente tenemos enfermedades como la glomerulonefritis, tenemos el lupus eritematoso sistémico y tenemos lo que son los cambios mínimos en los niños, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto va a formar naturalmente se va a formar anticuerpos, antígenos en el glomérulo, se van a comprar complejos inmunes y va a haber activación primaria de los linfocitos T. Todos estos al final que me va a traer liberación de mediadores de la inflamación. Van a traer leucocitos, fibroblastos, monocitos, que me van a hacer dos cosas muy importantes, activación del complemento y me va a traer activación de la coagulación y al final me va a traer lesión glomerular, glomerulosclerosis y fibrosis túbulo intersticial. ¿Quién más me ocasiona enfermedad renal crónica, doctor? Las injurias renales agudas. Pero ¿quiénes son de forma repetida? O sea, una injuria renal aguda que yo lo trato bien y nunca vuelve a aparecer, quedó ahí y llegó a la función renal normal y puede proseguir su vida. Pero ¿qué pasa en los ancianitos? ¿Qué pasa en los negritos? ¿Qué pasa a los que tienen factores genéticos? ¿Qué pasa a los que tienen hipertensión? ¿Qué pasa a los que tienen diabetes mellitus o tienen síndrome metabólico? En estos, las injurias renales agudas me va a ocasionar diferentes modificaciones. Me trae, primero, que me puede traer que esta injuria renal aguda sea severa, que esta enfermedad renal crónica esté en diferentes estadios, número de episodios que es muy importante, y la duración de la injuria renal aguda. Ponte que este paciente haya pasado una necrosis tubular aguda y haya pasado los 30 días de recuperación, como le mencioné naturalmente, y este paciente ya va a pasar a una enfermedad renal crónica. Proteinuria. O sea que al final, todos estos desórdenes que me van a traer
me va a llevar de que la injuria renal aguda asociada a pacientes que tengan factores de riesgo me van a llevar a una enfermedad renal crónica y naturalmente voy a tener consecuencias como eventos cardiovasculares, eventos renales, enfermedad renal crónica y disminución de la calidad de vida, ¿no? Posteriormente, tenemos el síndrome urémico. ¿Qué pasa con el síndrome urémico? El síndrome urémico son los síntomas y signos que aparecen tras la elevación de la urea. Si bien es cierto, disminuye mi tasa de filtración glomerular y también tiene que aumentar mi creatinina y tiene que aumentar mi urea. Pero la urea es la que ocasiona la mayoría de la sintomatología en las personas con enfermedad renal crónica. ¿Qué me va a traer, doctor, la uremia? Ah, ya. Hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque va a haber problemas en el balance del sodio y agua. ¿Qué me va a traer también, doctor? Incremento de volumen intravascular y al final estos dos me van a traer falla cardíaca. La falla renal crónica me puede traer falla renal, falla cardíaca, sí, doctor, por este mecanismo. Va a haber desbalance del potasio y ocasionalmente me va a haber hipercalemia. Me va a traer de que no se elimine la urea, como les dice, y esto al final me va a traer una pericarditis, alteraciones de la función inmune, en este caso va a ser un paciente inmunosuprimido, desórdenes en la piel, desórdenes en el sistema gastrointestinal, desórdenes neurológicos y disfunción sexual. ¿Qué me va a traer la uremia? Coagulopatías. El sistema de coagulación no va a funcionar bien y yo voy a tener sangrados. Voy a tener la disminución de la eritropoyetina, voy a tener anemia. Alteraciones ácido-base, sí, voy a tener acidosis y voy a tener alteraciones en el sistema esquelético. ¿Por qué? Porque no va a haber la activación de la vitamina D y no va a haber la eliminación del potasio, del fósforo. Si no tengo esto, voy a tener hipocalcemia y voy a tener hiperparatiroidismo. Y al final, la consecuencia va a ser osteodistrofia, con la cual se va a traer disminución del calcio a nivel de los huesos. Pero algo muy importante es lo que es la anemia por enfermedad renal crónica, cómo se produce. La primera causa y la más usual es la eritropoyetina. ¿Qué va a pasar? Es la disminución de la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina se forma en las nefronas. Naturalmente, si las nefronas están muriendo, me va a ocasionar disminución de la eritropoyetina. ¿Y esto qué me va a traer, doctor? Ah, ya me va a traer que al final tenemos acá las células formadoras de colonias, de la cual estas de acá se dividen 11 o 12 veces y estas se dividen en 2 veces. ¿Qué significa? Que la eritropoyetina actúa a nivel de esto y va a favorecer su división. Si no tengo la eritropoyetina, no se divide en esto, entonces estas células naturalmente van a disminuir en su división. Va a haber menos células eritroides y naturalmente va a haber anemia. No solo es eso, doctor, hay otras cosas más. Sí, doctor, pero esta es la causa principal, la deficiencia de la eritropoyetina. ¿Qué otras cosas tenemos, doctor? Ah, ya, acortamiento de la vida de los eritrocitos, diátesis hemorrágica, ferropenia, hiperparatitismo, fibrosis de la médula ósea, inflamación crónica, deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 y otro tipo de enfermedades. Entonces, pero tras la pregunta que yo le voy a hacer, ¿qué me va a traer este proceso de la anemia? Me va a traer la disminución de la eritropoyetina. ¿Me va a ocasionar problemas a nivel óseo? Sí, doctor, voy a tener problemas a nivel óseo. La falla renal crónica, recordemos que el riñón tiene 3 funciones, ¿no?, importantes. Uno que es la producción de la eritropoyetina. Tenemos la transformación, la tercera fase de la transformación de la vitamina D, en este caso que va a pasar de 25 hidroxivitamina D a 1.25 hidroxivitamina D, y va a tener la eliminación de prácticamente 100% del fósforo. Entonces, vemos acá. Tengo falla renal. La falla renal me va a disminuir la excreción del fósforo. Entonces, en mi plasma va a empezar a elevarse el fósforo. ¿Qué va a traer? Va a estimular
a las células paratiroides y va a tener hiperplasia también, y esto va a empezar a liberar más paratormona. O liberar paratormona. Ya está elevada, pero empieza a elevarse más. ¿Qué va a pasar acá? Naturalmente no va a haber esta transformación. Entonces, naturalmente, esta es la activa. ¿Qué me trae? Si yo no tengo esta vitamina D en 1.25, no se va a absorber el calcio a nivel intestinal y naturalmente al plasma va a haber disminución de calcio. ¿Qué me va a traer esta disminución de calcio? Se van a ir a las paratiroides. Pues en las paratiroides no va a haber hiperplasia y va a haber aumento de la secreción de paratormona. ¿Por qué necesito esta secreción de paratormona? Algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo necesito calcio. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Y quién tiene calcio por excelencia en el organismo? El hueso. ¿Qué va a hacer? Va a activar los osteoclastos del hueso y va a empezar su resorción. ¿Ya? Entonces, si va a formar la resorción ósea, naturalmente va a empezar a liberar calcio hacia el nivel sanguíneo y va a mantener los niveles de calcio. Entonces, ¿qué encuentro en una enfermedad renal crónica? Fósforo elevado, calcio disminuido, la paratormona elevada y en la activación de los osteoclastos para la resorción y algo muy importante, la disminución de la vitamina D activa. Y eso ténganlo muy presente porque va a ser preguntas que voy a poder tomar. Ok, chicos, es todo. Creo que ha sido muy larga, pero ha sido 2 temas muy importantes y creo que se merecía la atención poderlo hablar en su extensión. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor. Ok, Muchas gracias, doctor. ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, doctor.